Gracias. Bueno, ahora sí estamos grabando, sí. Entonces, vamos a presentar hoy día a Luz María y Camila con su trabajo sobre atender, despejar, promover avances de investigación sobre archivos, museos universitarios y colecciones científicas en la región metropolitana. Así que, ¿tienen ustedes la palabra, por favor? Bien. Bueno, vuelvo a saludar, espero que todo esté muy bien. Con Camila queríamos mostrar de alguna manera los avances que ha tenido este proyecto financiado por el Fondo del Patrimonio el año 2021 para el año 2022, que se llama Rescatando Memorias Científicas de Chile, diagnóstico del estado de los archivos de museos universitarios de ciencia en la región metropolitana. Hemos también, a propósito de la metodología que hemos desarrollado en el proyecto, como un nombre más alternativo, que es atender, despejar, promover diagnósticos de archivos de museos científicos. Y nuestro punto de partida, Camila. Sí, bueno, nuestro punto de partida es justamente por nuestras como intereses personales. Nosotros partimos como desde un cruce que juntaba un poco la pregunta por la historia de los museos universitarios con la pregunta por la archivística. Entonces, como yo estoy metida aquí estudiando historia de los museos universitarios, y la Luz María, por otro lado, se especializó en archivística, juntamos fuerzas y diseñamos este proyecto que partía de la base o de la idea de que para poder historizar este tipo de instituciones patrimoniales había que partir por una pregunta sobre qué tipo de archivo podía construir una narrativa histórica sobre organizaciones que se hacen cargo del patrimonio en la universidad. Y desde ese lugar nosotros diseñamos un proyecto que, si conocen cómo son los formularios y los requerimientos de este tipo de fondos, son más bien pensados desde el punto de vista de la gestión cultural. Y por lo tanto nosotros dijimos ya, vamos a necesitar, ante la ausencia de un diagnóstico que permita conocer el estado, uso y conceptualización que se hace de los archivos de museos universitarios de ciencia en la región metropolitana, instalamos entonces la preocupación por el posible problema que exista de que haya deterioro, pérdida y dispersión de esta documentación científica de nuestro país, y por lo mismo propusimos elaborar un diagnóstico que nos permitiera generar avances en torno al conocimiento que tenemos sobre los archivos para iniciar la articulación de la memoria científica regional y nacional. Ese fue como nuestro punto de partida, eso fue lo que nosotros le propusimos al fondo. Entonces era un cruce entre la pregunta por la historia y la pregunta por el archivo. Para poder desarrollar esta investigación, entonces, nosotros nos contactamos con 5 museos de la región metropolitana, y que pertenecieran a espacios académicos. Entonces está el Museo Nacional de Medicina, el Museo de Anatomía, el Museo de Química y Farmacia, el Museo de Entomología, que son 4 museos que pertenecen a la Universidad de Chile, y además se nos sumó con mucho entusiasmo el Museo de Embriofetología de la USACH. Y con estos 5, en el fondo, apoyos fue que nosotros logramos, en primer lugar, adjudicarnos el fondo y desarrollar nuestra metodología, que comprometimos en el proyecto, y que en el fondo articulaba distintas formas de recolección de información, que considero, por un lado, la realización de entrevistas a los encargados de los museos y que tuvieran más vinculación con la dimensión cotidiana y archivística en el caso de que existieran de estos espacios. La elaboración, el diseño, la elaboración y la aplicación de una tabla de diagnóstico para poder en el fondo establecer ciertos criterios con los cuales hacer un levantamiento de información sobre el estado, uso y conceptualización de estos archivos, y una serie de talleres y de actividades de participación ciudadana, entre las que se cuentan, bueno, talleres con estudiantes, porque, bueno, si conocen esos fondos hay que identificar a los beneficiarios. Entonces nosotros, nuestros primeros beneficiarios eran los propios museos, pero más ampliamente la comunidad universitaria, entendida como académicos, funcionarios y estudiantes, y además también una comunidad de beneficiarios más amplia que también incluía gente que tuviera algún tipo de interés en la difusión científica o en el conocimiento del patrimonio científico en general. Entonces son talleres y actividades que están más enfocados a esos 3. Entonces, en esta presentación nos interesaba como conversar con ustedes y mostrarles un poco los avances más en específico de lo que fue el diseño y la aplicación de la tabla de diagnóstico, que ahí mi amiga Luzma toma la batuta.
para quienes han trabajado con archivos y como con la clasificación, sabrán que existen normas internacionales bastante rígidas que de alguna manera conceptualizan la creación y la descripción de estos documentos. Nosotras utilizamos como de alguna manera 3 ejemplos, que es la ISAT-G, que es la norma internacional general de descripción archivística, que es un nivel de descripción de documentos, la ISAR CPF, que por sus siglas en inglés hablan como de la descripción de las instituciones, las familias o las personas que se erigen como productores de esta documentación, y el Censo Guía del Archivo Nacional, que fue una herramienta de descripción utilizada por el archivo el año 2012 para generar un mapeo del estado de los archivos chilenos a nivel nacional. El registro de autoridad, es decir, la ISAR, establece de alguna manera tratar de describir el tipo de la entidad, las fechas de existencia de esa institución, la historia y las funciones. Y la descripción archivística, la ISAT-G, nos permite identificar los fondos o las secciones dentro de estos conjuntos documentales, el nivel de descripción, es decir, si hay inventarios, si hay cuadros de clasificación, si están identificados los documentos a nivel de expediente o a nivel de unidad documental simple, el volumen y el soporte de esta documentación, es decir, los metros lineales y los soportes en los cuales están inscritos este tipo de información, el alcance y contenido, es decir, las materias a las cuales hace referencia estos documentos, los productores, las instituciones, las personas, los investigadores, estudiantes, académicos, que muchas veces han dejado su documentación en estos museos, y si existen o no condiciones de acceso a esta documentación, el estado de la conservación y la historia archivística, es decir, cómo los documentos han llegado ahí, y pueden tratar de trazar de alguna manera algunas trayectorias. Para esta presentación, decidimos como mostrarles 2 ejemplos. Por un lado, el Museo de Anatomía, no sé si lo conocen, está en la Facultad de Anatomía, que cuenta con una sala de exposición con objetos científicos y objetos como docentes que se utilizan para las clases, o se utilizaban más bien porque son objetos de principios del siglo XX, la gran mayoría. Cuenta, bueno, es una sala bastante bien, o sea, como con un guión museográfico, con galerías, con exposición. También cuenta con un anfiteatro que está restaurado, donde se seguía haciendo clases y data del siglo XIX. Y de alguna manera, la documentación que encontramos como un nivel más profundo, es decir, en las bodegas de la facultad, que pertenece al Museo de Anatomía, pero también a mucha documentación producida por la propia facultad. Por este lado hay unas láminas anatómicas de principios del siglo XX elaboradas por distintos artistas nacionales que fueron encontrados como en estas galerías de vidrio, en estas mamparas, tras estas mamparas de vidrio, después de haber removido básicamente basura. Y por el otro lado, radiografías, bueno, diapositivas utilizadas para material de clases. Ahí ustedes pueden ver un poco de alguna manera el estado de este archivo, de la documentación, muchos libros, informes de estudiantes de los años 30, y por otro lado el Museo de Química y Farmacia, que se encuentra en la Sociedad de Químicos y Farmacéuticos de Chile, al costado del Parque Forestal. Es un museo que está renovando, pueden ver aquí la escalera, su exposición, a partir también de un proyecto Fondart en este caso. Y a diferencia del Museo de Anatomía, este museo cuenta con objetos donados principalmente por farmacéuticos, también por la misma facultad, como objetos docentes de alguna manera, pero también por objetos científicos de la misma disciplina. Se encuentra como un salón donde está el archivo con un tratamiento archivístico distinto. Están en cajas libres de ácido, cajas Memphis, cada uno como correctamente señalado, el año de donde se hizo el tratamiento, el archivero encargado. Aquí hace referencia, como pueden ver, aquí también hay una sala de consultas, se necesitan guantes para poder acceder a ellos, y hay documentación como producida por los directores, por el Colegio Farmacéutica, y una biblioteca histórica, que es la Biblioteca Histórica de la Facultad de Química y Farmacia. Para que se hagan una idea, ahora les voy a mostrar de alguna manera las tablas de diagnóstico. Esta es la tabla de diagnóstico del Museo de Anatomía, que hemos podido identificar, como les comentaba anteriormente, a través de los campos que sugiere la norma internacional ISAT-G.
en el fondo como los fondos de las secciones de este archivo, las fechas de producción, el nivel de descripción, es decir, se ha realizado algún tratamiento archivístico, la documentación, inventarios, catálogos, digitalizaciones, el volumen, el soporte de la unidad de descripción, el alcance y el contenido, los productores, las condiciones de acceso. En estas dos preguntas, o sea, si se usa la documentación para algún tipo de estrategia de difusión, la verdad es que es una pregunta que viene más vinculada a nuestro proyecto que la norma misma, el estado de conservación, los tipos de documentales, si existen documentos digitales o no, han recibido fondos para el mejoramiento de archivos y la historia archivística. Entonces, nosotros hemos podido identificar, porque como vieron en el Museo de Anatomía, la verdad es que los archivos no han tenido ningún tipo de tratamiento, excepto las láminas anatómicas que se les mostré, que son estos papiros que estaban tras las mamparas del vidrio, que fueron digitalizadas. Entonces podemos identificar de alguna manera que el museo contiene documentación producida durante 100 años, la fecha más antigua en 1903, la más contemporánea, que es como el archivo administrativo de este año. Contiene actas de la Sociedad de Anatomía, hay una sección o un fondo que podría estar vinculado a la docencia, que tiene láminas anatómicas, diapositivas anatómicas, portafolio, videos en cassette, grabaciones de audio, radiografías, programas de clase de los cursos, registros de estudiantes, cuadernos de estudiantes que fueron donados por viejos estudiantes, pero están perdidos dentro del mismo museo. Hay publicaciones que tienen que ver con tesis de investigación y publicaciones de revista, y una dimensión más administrativa, que no está bien sistematizada por parte de los mismos funcionarios, pero principalmente se identifica el registro de donantes, porque hoy en día la Facultad de Anatomía sigue recibiendo cuerpos para que los estudiantes puedan trabajar con ellos, y son como de información sensible de alguna manera. Por las condiciones que tiene este archivo, no está acceso al público, uno no tiene los instrumentos de descripción que te permite generar un filtro para poder obtener esta información. Y por otro lado, la tabla de diagnóstico del Museo de Química y Farmacia. Este diagnóstico no fue hecho por nosotras, sino por el archivo FETCH, que el año 2017, como bien les mostramos, a partir de las cajas Memphis, hizo un prediagnóstico de alguna manera, y identificó un archivo histórico que en el fondo contiene dos fondos, que es César Leighton y Martina Ciocchi, que fue una académica de la Facultad de Química y Farmacia y fue la encargada de alguna manera de mantener este museo a flote. Hemos identificado muchos de estos casos también de científicos, profesores, médicos, en este caso de los museos como vinculados a la medicina, que como por una sensibilidad histórica de alguna manera han tratado de resguardar y de no votar por esta documentación. Y también hay un archivo administrativo que está más vinculado a proyectos, a museo experimental, al guión museográfico, las pasantías, las unidades, las visitas y la difusión de redes sociales. Este archivo tiene 2,8 metros lineales, es más pequeño que el del Museo de Anatomía, que tiene 4,7, y cuenta con un inventario, están almacenados en cajas libres de ácido, y ha sido digitalizada alguna parte del archivo, que son principalmente las fotografías. Entonces, volviendo un poco a la presentación, a ver si vuelvo a compartir pantalla, o sea, a presentar. Surge la duda aquí en el fondo con Camila, nos surgía la duda, ¿cómo insertar este trabajo en un campo más teórico y un campo más disciplinar, que también nos interesa mucho cómo generar estos vínculos? Entonces, dentro de esta conceptualización más teórica, hemos estado pensando en los archivos de ciencia, como conceptualizar estos archivos como archivos de ciencia, y comúnmente los archivos habían sido definidos como conjuntos documentales, en palabras de Antonia Heredi, una archivista española, como documentos acumulados en un proceso natural, o en palabras de Terry Cook, un archivista canadiense, como residuos naturales y orgánicos de la actividad humana, porque los archivistas tradicionalmente han ocultado a los investigadores todo el desorden de los documentos y sus entidades creadoras, presentando en su lugar una visión monolítica, racionalizada y bien organizada de los conjuntos de documentos. Dentro de los paradigmas de la archivística hay dos principales, que es el orden original y el principio de procedencia. El orden original es de alguna manera tratar de reconstruir el archivo como realmente fue. Y si uno se pone el caso, por ejemplo, del archivo del Museo de Anatomía, que son estos documentos que están en el suelo, muchos de ellos, es muy difícil, pero el archivero presenta a los investigadores instrumentos de descripción, tales como cuadros de clasificación, como inventario, que de alguna manera desconocen e invisibilizan todo ese desorden para los investigadores.
Lorraine Raston señala que, dada la heterogeneidad histórica de los archivos, no tiene mucho sentido buscar una definición ligada a la forma, la ubicación, al contenido o incluso los productores de los mismos. Los límites entre los archivos y las colecciones, incluidos los museos, las bibliotecas, los bancos, las bases de datos, han sido históricamente fluidos. Esta definición, de alguna manera, se aleja como diametralmente de lo que señala como la tradición archivística más como tradicional, y plantea de alguna manera que son archivos también los objetos científicos, y en ese sentido las relaciones que se pueden establecer entre estos tipos de objetos o estos archivos son muy importantes o relevantes en la medida que se van configurando esos objetos también en la intersección misma. Es decir, un microscopio que ha estado vinculado a investigación científica o tiene también mucha correlación con los documentos que ha ido produciendo al calor de su investigación. Y sería un despropósito como separarlo, meterlo en campos separados. Y por último, la misma Raston sostiene que los archivos científicos se constituyen como una tercera naturaleza dentro de la universidad investigativa. Una primera naturaleza sería como el fenómeno mismo, la naturaleza. La segunda naturaleza sería como el trabajo en el campo, o el trabajo de campo, mejor dicho, por parte de los investigadores, o el trabajo en los laboratorios. Y la tercera naturaleza sería como los objetos que van quedando en estos depósitos después de que las investigaciones concluyen, y que estos objetos depositados en estas instituciones tienen distintas funciones. Dentro de estas funciones señala Raston que es que de alguna manera, o estas características, es que los documentos o estos objetos son abiertos, los archivos científicos tienen que ser abiertos, y van cumpliendo un propósito diferente al cual fue pensado inicialmente, porque los programas de investigación van transformándose continuamente. Nosotras también agregamos a esta definición, o matizamos más bien el carácter abierto de muchos de estos documentos, porque en países donde no existe como leyes de archivo, donde no existe, o son más precarios, es como imposible darle acceso a un archivo que no es archivo todavía, a documentos que están como agrupados en el suelo, y que esta documentación también sirve, estos objetos científicos también sirven para pensar a las mismas instituciones. Ahora, Camila. Sí. Bueno, una segunda aproximación teórica que hemos estado explorando y que tiene un poco, que sigue en esta mirada relacional que estaba hablando a propósito de las perspectivas de Daston y desde la archivística que mencionaba Luz María, tiene que ver con esta aproximación relacional del patrimonio cultural en distintas instituciones. Y a propósito de este autor que ha sido bastante iluminador para nosotros, que se llama Mike Jones, que el año pasado, que hace poquito publicó, en realidad este año, a principios de este año, publicó este libro que se llama Artefactos, Archivos y Documentación en el Museo Relacional, en Routledge. Él plantea ahí que en el fondo los objetos de los museos tienen que ser conectados a sus contextos y a las personas y las comunidades, a propósito de los nuevos paradigmas que hay en museología, en archivística y en estudios del patrimonio en general, y que para eso hay que interrogar críticamente las historias de estas instituciones, y en particular de los museos, los archivos y sus sistemas de documentación, para justamente poder reconceptualizar las prácticas contemporáneas de estos espacios y captar así de manera más efectiva, a su juicio, y proveer acceso a la compleja red de significados que entrelazan los artefactos y los archivos en el museo relacional. Y eso en el fondo como que a nosotros nos ayudaba como a reforzar como el valor de hacerse la pregunta por el archivo en un museo, como hacer ese cruce. Y por otro lado, a propósito de la importancia de documentar los procesos museales, de documentar, así como Luz María estaba explorando la idea del valor que tiene documentar los procesos de investigación científica, como en el fondo estos espacios museales que están en el seno de comunidades académicas dedicadas al conocimiento científico, también tiene un valor la documentación de esa práctica museal, en la medida en que el archivo puede sustentar de esa manera mejor la recuperación y el entendimiento de las colecciones, la preservación del conocimiento acerca de sus artefactos y especímenes, el desarrollo de las exhibiciones y sus contenidos, y la creación de interfaces más ricas que provean nuevas formas de navegar y explicar las historias que recorren las colecciones. En el fondo, incluso llevándolo como a esta dimensión del mundo digital que pueden tener las instituciones patrimoniales.
Entonces, toda esta aproximación relacional sobre el patrimonio también nos condujo a una tercera espacio de exploración teórica que tiene que ver con lo que se llama estudios GLAM, que en inglés serían GLAM Studies, que por sus siglas en inglés sería Galleries, Libraries, Archives and Museums, y que es un movimiento dentro del campo del patrimonio en general que está planteando la convergencia y la colaboración entre estas instituciones que albergan colecciones patrimoniales y que son organizaciones del conocimiento. Y parten en esta invitación a, a pensar estos espacios de manera convergente y pensándolo desde sus intersecciones, desde la fluidez que tienen estas dimensiones del patrimonio, que son institucionales, parten desde la constatación de que muchas veces es como arbitrario y redundante la distinción que se hace de museos, bibliotecas y archivos a partir de la tipología de sus colecciones. Es decir, museos que se hacen cargo de los objetos, bibliotecas que se hacen cargo del patrimonio bibliográfico y archivos que se hacen cargo de los documentos. Cuando en la realidad, y eso es con lo que nosotras nos encontramos en la experiencia más en terreno y como al enfrentarnos empíricamente a la pregunta del papel en el museo, del papel como material, digo, finalmente uno se da cuenta de que justamente son museos que, especialmente por las condiciones en las que se trabaja en el campo del patrimonio en nuestro país, estos son espacios que se hacen cargo de una diversidad de materiales en donde plantear la idea de que los museos solo se hacen cargo de objetos pareciera ser como irreal, ¿cierto? Porque justamente basta con echarle una miradita a las fotos que compartió Luz María para darse cuenta de que en realidad es mucho más heterogéneo. Entonces, y siguiendo aquí en esta siguiente idea a la autora que está ahí en la referencia, que se llama Elena Robinson, ella plantea ahí alguna serie de como de advertencias que hay que tener a propósito de esta convergencia y dice que de todas maneras no hay que dejar de reconocer los matices, la diversidad y la polifonía en la representación que se tiene de la historia y de la memoria cultural en cada uno de estos lugares, que los museos, las bibliotecas y los archivos tendrían una forma de pensar la memoria y de pensar la historia que serían diferentes, que tendrían sus diferencias y que en esta convergencia no habría que invisibilizar esas particularidades. Pero también lo que nos interesaba era como esta idea de que este esfuerzo por la convergencia o de pensar en los problemas de la convergencia, yo podría decir más específicamente, forma parte como de un estudio más amplio, de un esfuerzo más amplio que los académicos en el campo del patrimonio y en el mundo de los archivos, de los museos y de la biblioteca están tratando de llevar para pensar epistemológica, las complejidades epistemológicas de las colecciones que se tienen en este tipo de instituciones. Entonces, hasta este momento que llevamos 6 meses de ejecución del proyecto, esta etapa ha sido justamente de eso, de, por un lado, llevar adelante la dimensión como empírica de nuestro proyecto, que tenía que ver con levantar efectivamente datos concretos sobre el estado, el uso y la conceptualización que se están haciendo en estos espacios de museos universitarios con colecciones científicas sobre su material documental, y por otro lado hacer una exploración bibliográfica que nos permitiera situar este proyecto en algunas discusiones teóricas más contemporáneas y pertinentes al campo del patrimonio. Lo que se nos viene hacia adelante justamente es tratar de construir una propuesta que nos permita poner todo esto en relación. Con la Luz María comprometimos el escrito de un informe final que nosotras siempre pensamos como más bien en formato de artículo para poder devolverle la colaboración que nos han dado los museos para que ellos tengan un insumo como con conclusiones de este diagnóstico y para poder en el fondo también dar a conocer los resultados. Entonces, nuestra siguiente etapa, además de las actividades de participación que aún tenemos pendientes y que vamos a estar compartiendo con ustedes, obviamente, invitándolos, porque se viene un foro con los distintos encargados de los museos, que además vamos a tener invitados de regiones, y también otros focus group y otras actividades más que quedan dentro del cronograma. Claro, se nos viene esa parte que es como la parte más desafiante a mi juicio, que tiene que ver con sistematizar esto en un artículo que pueda ser sociabilizado y que se sitúe en estos campos de discusión.
Así que eso es lo que teníamos presentado para hoy, para compartir con ustedes. Ok, bueno, muchas gracias entonces por la presentación. Como siempre pasamos ahora a la discusión, las preguntas. Yo solo quiero destacar como para iniciar un poco la conversación, esos aspectos que no siempre vemos acá en estas presentaciones, de unir el aspecto, digamos, de investigación en terreno, en el campo, de los registros que nosotros normalmente utilizamos, al margen de dónde estén ni cómo han sido organizados, en fin, y también con las comunidades que participan en ese fenómeno, digamos, y al mismo tiempo no quedarse solamente en ese aspecto, sino que también estar reflexionando sobre cómo entender los objetos en sí mismos, que es un tema bien relevante, digamos, para poder asimismo entender el papel que juegan esos objetos, como en la parte docente, por ejemplo, que es una parte interesante, cómo se han utilizado en estos archivos universitarios, ¿no es cierto? La parte más obvia, pero también de alguna manera se pueden vincular con trabajos de campo que se realizan. Bueno, yo tengo un par de preguntas, pero me gustaría antes escucharles si tienen algún comentario o algo así, ¿no? O consulta específica a las presentadoras de hoy. Felipe Quinto, creo. Felipe Eduardo Trujillo. Felipe. Y después el otro Felipe Martínez, sí. Súper. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena, increíble, así que agradecido. Yo lo que tengo son dos consultas muy puntuales y muy curiosas, como solamente a propósito de desde dónde están haciendo esta investigación. La primera es que el hecho de que sea un FONPAD me hace pensar también en cómo construyeron o cómo conceptualizaron la idea también de el archivo como parte de este concepto como bien difícil de atrapar de patrimonio. Estoy pensando si es que tiene que ver con una dimensión más ciudadana, como del rol del archivo, tiene que ver también con la parte docente que señalaba Carlos, como por dónde hacen este cruce entre archivo y patrimonio, que puede parecer súper evidente, pero quizás realmente es difícil como de explicitarlo. Y está vinculada a la segunda parte de mi pregunta, que es una bibliografía que yo no manejaba y me gustó y la encontré muy reciente, así que todavía no la logro encontrar pirateada, de esta idea de archivos relacionales. Entonces, si pueden como quizás explorar un poco más eso y también preguntar subterfugiamente si es que tienen cómo conseguir esta referencia como para compartirla. Pero eso, y muy agradecido de nuevo por la presentación. Esa referencia la damos al final, después cuando terminemos la grabación, por favor. Por si acaso. Perdón, hay que cortar esta parte entonces. Claro, esta parte cortemos, sí. No, sigamos. Camila, ¿quieres partir respondiendo tú? Sí, como con respecto al tema del patrimonio y el archivo. Bueno, nosotros estábamos trabajando la idea de patrimonio como por un lado, desde las ideas de que lo vinculan como a las construcciones identitarias, como que en el fondo el patrimonio es lo que nos convoca a identificarnos como comunidad, por un lado, y también la idea de patrimonio como un proceso. O sea, yo a donde ando siempre ando diciendo que el patrimonio no es sustantivo, sino que es verbo, entonces es algo que se hace y no que es. Y en ese sentido, los museos son un espacio de patrimonialización, son un espacio en donde se ponen en ejecución prácticas de patrimonialización. Y por lo mismo, a mí en términos personales me interesa la pregunta por las prácticas de patrimonialización que se ponen en ejecución en espacios universitarios. Me parece justamente porque son espacios académicos y porque son muchas veces ejecutados por personas que vienen de disciplinas que no son necesariamente como profesionales del patrimonio, adquieren toda una serie de características específicas que son súper interesantes. Y desde ese lugar, desde esas dos dimensiones, como el patrimonio como proceso, como verbo, y como el patrimonio como espacio de construcción identitaria, es que nosotros dijimos, bueno, los archivos que están en los museos científicos también forman parte de esos espacios donde se pueden construir comunidad o construir identidad de comunidades. Y en este caso sería como las comunidades académicas o las comunidades de científicos que se
organizaron en algún momento, que eso todavía es parte de investigaciones por hacer, que se organizaron en algún momento para decir, construyamos un museo que hable de nuestra disciplina, y que hable de nosotros, o que hable de algo que nos interesa hablar como comunidad. Y que en ese sentido la pregunta por la dimensión documental era fundamental como para empezar a explorar esa inquietud. Por ahí entramos como en el mundo del patrimonio. Bueno, y que yo vengo de ese mundo también, y como que hicimos eso es lo lindo de trabajar de manera cooperativa e interdisciplinaria, porque con Luz María nos apoyamos en nuestras diferentes como áreas de conocimiento. Sí, y yo agregaría también como más militante de los archivos, que los archivos también como empoderan a las comunidades, y que de alguna manera como en ese sentido es como relevantísimo dar acceso, como esta primera herramienta de descripción va a permitir muchas veces que instituciones como el Museo de Anatomía, que no tienen como funcionarios suficientes para poder llevar adelante este tipo de materias, sepan lo que tienen, y que posteriormente para la comunidad como exterior, como para la ciudadanía, también puedan tener como acceso a estos documentos. Y afortunadamente también los archivos han empezado a tener mucho más relevancia que antes. Antes, para postular un proyecto así en FONPAT o en FONDAR, había que disfrazarlo, como quiero hacer un archivo, pero voy a hacer otra cosa. Hoy en día, afortunadamente, hay fondos específicamente para la creación de archivos, que no es nuestro caso, porque nosotros estamos en una etapa previa para llevar adelante una creación de archivo, por ejemplo, en el Museo de Anatomía, que sea algo similar al museo, que tenga algo similar a lo que tiene el Museo de Medicina o el Museo de Química y Farmacia. Es necesario este diagnóstico, entonces nosotros creemos que es un muy buen primer paso para eso también. Bien, Felipe Martínez, sí, tenía una pregunta también. Bueno, felicitarles, María, Camila, por el trabajo que están haciendo, que siempre se valora, y también entiendo el dimensionar otras cualidades que tienen los archivos, y sobre todo en ciencia, en lo que se viene y lo que se va a crear de institucionalidad en ciencia. También los temas de mapear primero qué es lo que hay y lo que se ha hecho, está bueno, así que mis felicitaciones. Primero, reflexión con respecto al tema de la ciencia y el trabajo con respecto a los archivos. A mí me resuenan dos elementos. Uno tiene que ver con la memoria, con las formas de memorizar, y me parece que, claro, ahí las formas de generar el vínculo entre patrimonio y ciencia van mediadas por la memoria, cómo se va recordando. Y creo que también lo están abarcando a partir de lo que mencionan con entrevistas y talleres. Hay una historia social de los datos también, sobre todo a partir de lo que se está empezando a ver con el tema de inteligencia artificial o con los usos masivos de datos. También se están planteando como estudios sobre la interacción también, cómo interaccionamos con esos datos, y también cómo interaccionamos hoy en día con archivos, y eso también abre la puerta para estudiar usuarios, usuarias, cuáles son las formas de relacionarse con esa documentación. Eso va como reflexión. Y mi consulta es sobre mencionaron sobre las entrevistas, las talleres. Me imagino que también hay un formato distinto de captar esa memoria, que no es solamente escrita, sino que también es oral. ¿Cuál es el lugar que tiene o podría tener la historia oral o los registros sonoros dentro de esta documentación que en su mayoría es escrita? Esa es mi pregunta. Gracias. A mí me gustaría responder la pregunta por los vínculos con lo sonoro. Yo creo que cuando uno se enfrenta como investigador a la ausencia de material escrito, eso no puede ser como visto como un obstáculo o como una falta, sino que es un espacio de exploración que requiere indagaciones creativas y quizás interdisciplinarias o transdisciplinarias. Y en ese sentido a mí me pasa de que yo creo que muchos de estos espacios, por ejemplo, para poder darle algún tipo de sentido a ese universo de materiales que estaba en el subterráneo del Museo de Anatomía,
no se hubiese podido conseguir si no hubiese habido en paralelo una conversación con las personas que han estado ahí y que te pueden dar luces justamente desde su experiencia y desde su testimonio sobre el sentido que esos materiales pueden tener. Y de esa manera yo creo que, y algo que he estado leyendo, que hay algunas propuestas que han que han estado planteando la idea de pensar los archivos también como un espacio de etnografía, justamente para poder mirar y mapear a partir del testimonio y también como de esta idea como de el trabajo de campo etnográfico, como de la observación, de dónde están, quién te abre la puerta, cuáles son los lugares, cuánto polvo tenía, no sé, como ese tipo de, como de experiencia, incluso desde el punto de vista como del investigador, como incorporarlo también en la forma en que, como de construirle significado a esos espacios, a esos archivos. Entonces, para mí, yo creo, por ejemplo, y es algo que le he planteado a las personas que han participado del proyecto, es que los mismos testimonios que ellos nos han entregado podrían pasar a formar parte de sus archivos, como entregárselos. Como esto es también algo que podría pensarse como una práctica de archivo de las instituciones, como generar cada cierto tiempo testimonio de sus mismos funcionarios, como esto es lo que he hecho, esto es lo, no sé. El testimonio oral en ese sentido adquiere un valor súper importante, no solo como complemento, sino como espacio de indagación propio también. Sí, me gustaría agregar algo un poco a tu reflexión, Felipe, que me parece muy interesante cuando, que no es algo que tengo tan resuelto también, pero como históricamente el archivo se ha asociado a la memoria y se ha asociado al archivo histórico desde Rankin en adelante, y también la gracia de pensar los archivos científicos es sacarlo un poco del campo de los historiadores y de las ciencias sociales, y de alguna manera como los archivos de ciencia hoy en día, y por eso muchas veces han estado tan olvidados por parte de muchos investigadores, se constituyen también para otros fines. Hoy en día existen archivos de células, de moléculas. Entonces, pensar en ese otro tipo de materialidades también me parece muy interesante ahora como a la hora de generar un vínculo entre archivos y ciencia. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Con la pregunta o comentario, Mercedes Prieto. Gracias. Mi conexión está un poquito mala, no sé, ¿se oye bien más o menos? Sí, se Oye, súper bien. Ok, Sí. gracias. Tenía como 3 tipos de comentario. Uno es el tema de la agenda, del archivo, algo que se ha ido disipando en esta fase de preguntas y respuestas, ¿no? Un poco cuál es la agenda de ese archivo en su formulación más inicial, porque esa agenda va cambiando, ¿no? Y ustedes hacen una intervención que la quieren cambiar también. Entonces, y recordaba el texto de Osterhammel sobre el siglo XIX como un siglo de la representación, y de ahí el tema de los archivos, no tanto por el lado de la historia, cuanto por el lado de la necesidad de las sociedades de representarse. Entonces, si eso fuera una hipótesis, ¿cómo es este mundo de la representación anatómica, ¿no? ¿Qué se está pensando ahí? En fin, me genera muchas ideas interesantes. Por otro lado, lo que es claro también es que el archivo es un ente móvil, no se estabiliza nunca. Y hay algunos trabajos que han desarrollado este concepto de archivos móviles. A diferencia de esta idea de que el conocimiento se estabiliza, lo que muestra el archivo es un constante vaivén, ¿no? Entonces también eso es algo interesante, tal vez para pensar en una cronología del archivo, en fin.
Y por último, solo para darle una referencia sobre la etnografía del archivo, que es un área muy importante desde la antropología, y está el clásico texto de Dirk sobre el archivo histórico británico, ¿no? Que es muy, muy interesante. Solo un dato. Eso, gracias. No tengo tantas preguntas específicas, más bien son comentarios. Gracias. ¿Parto yo, Camila? Si quieres. O sea, me da igual. O sea, sí, como son ideas nomás, como a propósito de la agenda que planteaba Mercedes, yo creo que estos archivos no se constituyen tanto con agenda, y que varían mucho en caso a caso, que esa es lo interesante de pensar el archivo desde la práctica y no desde la teoría, porque en general los académicos y los historiadores piensan como el archivo como algo abstracto y no recaen que existen una multiplicidad de prácticas y una multiplicidad de archivos, y dentro de esas distintas agendas, el Museo, por ejemplo, de Química y Farmacia, básicamente ha sido un repositorio de objetos farmacéuticos que han donado personas y terminó siendo no teniendo una sala de exposición, sino solo un centro como de almacenaje. Y archivos, y el archivo, ¿cómo se llama? El archivo del Museo de Anatomía, perdón por mi coloquial, lenguaje coloquial, el Museo de Anatomía, cómo de alguna manera ha ido recibiendo documentos de estudiantes, actas de las sociedades de antropología, y que muchos de esos documentos se han salvado también gracias al olvido. O sea, como en la medida que están ocultos tras la basura, no han sido votados, y existen también como muchas disputas por parte de personas que creen que esas cosas, como que esos objetos son importantes, y otras personas que no. Hoy en día también esas agendas van cambiando en la medida, por ejemplo, que el Museo de Embriofetología tiene en exposición, el mismo Museo de Anatomía, cuerpos humanos. Que en muchos países eso ya no es como éticamente correcto. Hay documentación, por ejemplo, en el Museo de Anatomía de guaguas que nacieron, y que el Jaime Pereda, que era el médico que se encargó de como juntar esta colección, embriofetología, perdón, no se la entregó de alguna manera a la madre, una guagua viva que murió, sino que está ahí, y hay documentación que no está en acceso porque de alguna manera tienen el temor de que las mismas familias puedan hacer esos vínculos. Entonces, claro, entre que el archivo es móvil, en un nivel abstracto, pero también en un nivel práctico, porque las sociedades van cambiando, porque la moral va cambiando, y sobre todo la ciencia, yo creo que eso es muy, muy interesante. ¿Quieres decir algo tú, Camila? Quizás solamente a propósito de la idea de la representación, yo creo que una de las cosas que a mí me parece más fascinante de este tipo de museos universitarios con colecciones científicas es justamente que pone evidencia esa hipótesis que ha planteado la historia de la ciencia y los estudios de la ciencia, que es que la ciencia también tiene su dimensión social. Y aquí queda, en estos espacios es como esa dimensión como representacional del conocimiento científico y de las comunidades científicas, es un espacio como muy evidente, y que yo creo que en distintos grados ha sido entendido por los museos con los que hemos estado colaborando, algunos más, otros no, pero que está ese potencial como reflexivo de la ciencia en el espacio del patrimonio. Entonces, me parece que por ahí hay algo que es sumamente como interesante. Pero antes de dar la palabra, pero ahí yo quiero intervenir porque me quería justamente apuntar eso, pero también la propia disposición del archivo influencia la manera en que uno entiende cómo funciona el conocimiento, porque así como el libro de Marcos Cueto sobre la historia de la medicina en Perú, del año 83, ¿no? Demostraba, ¿no es cierto?, que la historia de la medicina empezó por digamos, el homenaje a los grandes médicos, ¿no es cierto?, y cómo había una cuestión gremial que hacía que todos estos elementos medio discutibles de la medicina en la época, como puede ser de cualquier otra profesión, evidentemente, quedaran subsumidos, ¿no es cierto?, por la grandeza del personaje
Y después ese mismo personaje es la base para la construcción de las primeras colecciones, digamos. Entonces, no sé cómo puede enfrentar eso, porque además tiene toda una dimensión de género y también social, digamos. Aparece aquí, es claro que aparecen prácticamente solo hombres, ¿no? ¿Cómo enfrentar eso? Porque uno de los grandes problemas que tiene, que estamos en la misma vereda, digamos, que tiene la historia de la ciencia en este momento, tiene que ver cómo salir de los grandes personajes, porque si hay una disciplina que ha continuado con los grandes personajes, ha sido justamente la historia de la ciencia. Nos seguimos hablando de Felipe, seguimos hablando de Darwin, seguimos hablando, y es muy complejo, digamos, salirse de ese ámbito. Digamos. Sigue siendo la historia, curiosamente la historia de la ciencia, yo la miro ahora como una de las más conservadoras de las subdisciplinas que existen. Es interesante mirarlo así, porque yo pensaba todo lo contrario cuando me metí en este negocio. Y ahora veo que un poco estamos en otra línea. Entonces, no sé cómo lo miran ustedes desde el punto de vista de la formación de las colecciones, digamos, que también es un impulso a esa manera de entender una visión de cómo funciona el conocimiento masculino, ojalá, obviamente de origen europeo y muchas veces asociado a ciertos grupos sociales, no todos. Sí. Yo creo que pensar el archivo o estos espacios como desde una perspectiva relacional hacen que de alguna manera obviemos estos grandes personajes, sino que tratemos de como generar o pensar estas intersecciones que pueden tener estos distintos objetos, como los archivos, los libros, los archivos, los libros, los objetos científicos, y cómo de alguna manera también pensar en las trayectorias desde un punto de vista como histórico de esos mismos documentos, quizás permitirían como generar otro tipo de asociaciones, otro tipo de vínculo, como la conformación de estos espacios, y no César Leighton o Pereda como grandes próceres que se han encargado de reunir todo eso. Como que creo que eso es como Sí, mirar la más a los mirada objetos que a las contrapelo del personas. archivo también, porque, por ejemplo, yo puedo dar a propósito del Museo de Química un ejemplo concreto que ellos están desarrollando un proyecto, se ganaron un fondar justamente para dar a conocer todas las tesis de las químicas farmacéuticas que tienen ahí. Y pero como conscientemente buscar en el archivo otras voces. Hacerlo como un gesto político y de investigación, como levantar una agenda, como podría decirse. Como es difícil, hay que mirar justamente quizás de manera más relacional los materiales, mirarlos como a contraluz, a contrapelo, desde un punto de vista invertido, fijarse más en las prácticas que en los personajes, no sé, que creo que siempre hay posibilidades. Es difícil porque son espacios justamente que, como toda la filosofía contemporánea ha planteado a propósito de la idea de archivo, definen identidad y ponen límites. Entonces, es difícil cuando hubo una intención original para contar ciertas historias, como mirar esas historias desde otros lugares. Pero yo creo que por eso el patrimonio, especialmente cuando uno está pensando en estas instituciones patrimoniales, por eso el patrimonio nunca es definitivo y se tiene que pensar como en una acción permanente, porque en el fondo tiene que ser pertinente contemporáneamente, y si esas narrativas del pasado ya no nos hacen sentido, hay que seguir pensando por qué entonces estos materiales tendrían algún valor para hoy. Y creo que ese es un desafío, que hay que asumirlo así, como la dificultad que tienen. Claro, pero me gustaría agregar también que el Museo de Química y Farmacia también es un caso distinto dentro de los otros museos, porque el Museo de Química y Farmacia, su directiva fue como cambiada, fue hace poco, entonces no está a cargo, como los otros museos, de académicos vinculados a la ciencia que se han encargado como de defender ese territorio como que es mío, para bien y para mal, porque gracias a ellos muchas veces los objetos siguen estando, pero como restringe mucho el acceso y uno está un poco como a merced de, como en otras lógicas, una lógica más premoderna quizás, como de caerle bien, no caerle bien. En cambio, el Museo de Química y Farmacia tiene como un nuevo paradigma que permite eso, que nombra archivo histórico con el nombre de la académica que estuvo a cargo como de proteger ese museo en los últimos 25 años, relevando su labor y no solo como el encargado de conformar ese archivo. Entonces, es interesante también, pues, cómo se van
como en la práctica esos archivos también, desde un punto de vista burocrático y formal y de funcionarios, también va permitiendo como dinamizarlo. Bueno, sí, es una pregunta complicada también, o sea, un tema complejo, tal vez mirarlo un poco como los aspectos de intermediación, mirar a esos grandes personajes, porque no se trata de olvidarlos y reemplazarlos por otros, no se trata de hacer una historia alternativa, como ustedes muy mal han descrito, ¿no? Sino que ampliar un poco la perspectiva, pero mirarlos como intermediarios, y cómo ellos intermedian, y ahí tratar de encontrar estas vinculaciones, pero es difícil por los registros que nosotros tenemos como historiadores y historiadoras, ¿no es cierto?, que nos llevan siempre a esos personajes, y es difícil cuando los propios colecciones se forman de esa manera. Entonces, es como que caímos en un mismo lugar, digamos, que hay que encontrar ahí cierta salida. Bueno, estimado Álvaro, tú tenías una pregunta. Está muteado, Álvaro. Tenía varias preguntas, pero porque de la manera en que y voy a tratar de llegar a mi pregunta, de la manera en que lo plantearon ahora último, en realidad el problema que están intentando dilucidar, por lo que yo veo, es la legitimidad del conocimiento y del relato construido a partir de una selección de objetos. ¿Sí? En el ámbito digital, a propósito de lo relacional, aquí esto fue parte de una discusión algo parecida, digamos. Y en esa búsqueda de legitimidad sigue operando un poco lo que antiguamente se llamaba las grandes narrativas, digamos. Quieren contar una historia inclusiva. ¿Sí? El mejor archivo es el que tiene más objetos para poder sostener el relato que quiere presentar. Y eso significó acá, por ejemplo, hay una especialización que se llama historia pública, public history, que es la conversión de todo espacio público en una narrativa historiográfica y en un espacio de disputa por la representación historiográfica, que es lo que nutre toda la pelea por los monumentos. ¿Sí? Tener el monumento de Pedro Valdivia, están contando una historia y por lo tanto hay una disputa por el espacio público como área de representación, que no lo hacen exclusivamente historiadores. En el caso particular de acá, de hecho los historiadores más tradicionales, como que esta gente de public history, se mantienen bastante distantes y lo ven vinculado más a cuestiones de patrimonio, de curadorías artísticas y por lo tanto ajenos al valor representacional de la historiografía. ¿Sí? Y claro, uno podría pensar en relación a la legitimidad de ese conocimiento construido sobre una selección de objetos que marca la construcción, por ejemplo, de la visión europea de las Américas a partir de la selección de objetos enviados a Europa, digamos, en los primeros 200 años, incluyendo personas. Pero también está el caso chileno, la recopilación de objetos desde Luis de Valdivia hasta Rodolfo Lenz o el Archivo General de Asuntos Indígenas de la CONADI en Temuco, digamos. Entonces, cada uno de esos casos, él lo conozca o no lo conozca, lo sepa o no lo sepa, quién está trabajando operacionalmente en ese proceso, está respondiendo una agenda y está contribuyendo a la consolidación de un relato, digamos, de una historia, de un cuento, por decirlo de una manera, de un cuento. Y claro, yo me acuerdo en la Universidad Austral, cuando era estudiante de pregrado, uno entraba a la facultad de geología, estaba lleno de piedritas, ¿sí? Entonces uno sabía que entraba a la facultad o el departamento de geología porque había un relato visual. Si uno entraba al departamento de silvagropecuaria, el relato visual cambiaba. Y por lo tanto, incluso antes de cualquier relación, contextualidad o explicación, había una lectura básica de lo visual. Entonces, aquí viene mi pregunta, digamos. De lo que ustedes han visto de los museos que mencionaron, que son 4 o 5, y que tú lo mencionaste a propósito de la llegada directa al edificio. ¿Hay un relato visual inmediatamente una vez que cruzas la puerta y te das cuenta que quien te la abrió te la cerró? ¿Hay un relato visual? ¿O ustedes quieren contribuir a que se construya ese relato visual? Que hay distintas experiencias. O sea, son 5 museos que uno podría pensar justamente porque 4 de ellos pertenecen a una misma universidad, podrían haber tenido experiencias, aunque sean mínimamente similares, y no es así. Por ejemplo, el Museo de Entomología de la Universidad de Chile, que es un museo orientado a los insectos, ese
incluso en la entrevista que le hicimos al encargado del museo, él me dijo, este espacio tiene un nombre de museo, pero yo lo pienso más bien como que es una biblioteca de insectos. Así, tal cual me lo dijo, porque en el fondo es un espacio que no está pensado como es un museo que no tiene un espacio de exhibición propiamente tal, aunque es muy interesante estar en el lugar porque tienen estas como muebles de museo antiguo que uno saca esos cajoncitos así y están como las colecciones de los insectos guardados. Es muy, como espacio, es muy fantástico estar ahí, pero ellos no lo usan ni lo piensan como un espacio de exhibición, a pesar de que desde sus orígenes, que es en la década de los 60, el museo se llama Museo de Entomología. Y él me decía, yo le decía, bueno, entonces, ¿por qué crees tú que se llama museo? Y él me decía, porque aquí tenemos algo que es bello, por eso es museo. Pero no porque tengamos una sala de exhibición, si nosotros en realidad funcionamos para consulta. Y por otro lado, por ejemplo, desde esta dimensión que él como restringía que tiene esta persona con respecto a cuál es el trabajo que hace este espacio, él nunca pensó que podía ser importante como dejar registro documental de quiénes son los que han consultado. ¿Para qué? Por ejemplo, ellos no tienen archivo, no tienen nada, como no hay papeles. Y porque nunca conceptualizó la persona que está a cargo ahí, que lleva 25 años trabajando ahí, que llegó como su primer trabajo a ser funcionario ahí del museo y sigue ahí como 25 años después. Él nunca pensó que la dimensión documental podía tener un valor en el fondo, ni siquiera en términos administrativos. Entonces, son experiencias muy distintas. Entonces, claro, hay espacios que tienen narrativas. Por ejemplo, el Museo de Química y Farmacia, a propósito de este cambio de gestión, que se trajo gente que tiene como especialización en el campo del patrimonio y en la gestión de patrimonio. Ellos lo primero que hicieron, porque me decían, nosotros llegamos para acá y esto era como un gabinete de curiosidades donde había un montón de cosas que fueron quedando como obsoletas en el proceso de la ciencia, y la gente que se murió, académicos de la universidad que se murieron, llegó la familia y dijeron, mira, tenemos todo esto para dentro del museo, y ahí fueron acumulándose. Entonces hay muchas cosas que por ejemplo, no tienen una documentación que pueda uno respaldar como este objeto perteneció a tal persona y sirvió para esto. Por eso esta idea de la relacionalidad nos parece como algo importante de relevar en términos como de propuesta también de cómo se podría pensar como una archivística para estos espacios, porque justamente vemos que es algo que está ausente en este momento. Entonces, claro, ahora con la nueva gestión se ganaron un proyecto y hay un guión museográfico y tú entras y a mí el director que hizo ese proyecto me dijo aquí, nosotros somos el Museo de Química y Farmacia, lo que me interesa es que la gente que salga de acá salga con el concepto ¿cómo era? Era de sanación. La idea de la sanación tiene que ser algo que las personas que pasan por este museo salgan pensando en la sanación, como una idea que este museo trabaja. Si si hiciéramos una investigación como un estudio de público y un visitante sale de aquí sin que la idea de sanación se le quede en la cabeza, esta narrativa que planteamos en este guión museográfico no funcionó. Entonces, claro, ahí hay una narrativa. En otros espacios, claro, también, por ejemplo, en el Museo de Anatomía, a pesar como de la carencia de su dimensión documental, el profesor Cárdenas ha planteado una narrativa sobre la disciplina, que es más claro. El Museo de Medicina también, pero por ejemplo el Museo de Entomología no. En el fondo ellos piensan que es como una biblioteca de consulta de insectos. Entonces, son experiencias muy distintas, son muy, muy distintas, pero claro, si hay, por ejemplo, el caso más problemático con el que nos hemos enfrentado justamente, y el más complejo y al mismo tiempo que tiene muchas connotaciones muy interesantes, es el Museo de Embriofetología, que además es uno de los más recientes. La colección del museo fue reunida en la década del 70 por un embriofetólogo que se llama Jaime Perea, que está vivo, que tiene 85 años, que no quiere dejar la Universidad de Santiago porque no sabe qué va a pasar con su museo, que le puso su nombre, se llama Museo de Embriofetología Jaime Perea Tapiol, y él reunió justamente esa colección de fetos y embriones
cuando trabajaba en el Hospital Barros Luco, y todos estos fetos y todos estos embriones eran descartados y pasaban por el departamento de anatomía y se iban directo a incinerarse. Y él, que es un hombre muy católico y tiene un compromiso muy fuerte con la vida al interior del útero, él dijo que iba a salvar a estas guaguitas, porque así le dicen en el museo a los fetos y a los embriones, le dicen las guaguitas, y él salvó a las guaguitas para que no se perdieran, y cuando las tenía guardadas en caja de Nescafé, él se dio cuenta que la gente iba a mirarlas, y que había ahí algo que él tenía, que había un conocimiento sobre la vida al interior del útero que él tenía que defender. Entonces ese espacio fue creado con una agenda y una narrativa súper fuerte, que hoy en día la gente que está a cargo del museo, que tienen ahí un conflicto entre el señor, el señor Pereda y su equipo, tratan de matizar, porque tratan de plantear este museo como un espacio de opinión neutra frente, por ejemplo, a discusiones políticas como el aborto, y que sea un espacio en el fondo que invite a que todas las personas, tanto gente que sea pro aborto y antiaborto, puedan estar ahí y enterarse como del conocimiento científico objetivo de lo que sucede en el desarrollo embriofetal al interior del útero. Esa es como la propuesta del museo hoy. Pero su fundador y la agenda de su fundador es muy evidente. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de visitarlo, de verdad es un espacio muy particular. Yo creo que muy rara vez van a poder estar en un lugar como ese, así que de verdad vayan a visitarlo. Y claro, ahí hay una narrativa que, por mucho que traten de matizarla las personas que están a cargo de ese espacio hoy, es muy fuerte y es muy evidente. Entonces sí, son variados, son espacios muy variados. Sí, yo agregar nomás que estos espacios no se erigen como agendas, y que tengan aparejado el nombre de museo es mucho. Como por sobre todo son espacios muy precarios, muy abandonados, que reciben muy poco presupuesto, que personas como con tesón, ya sea porque es mi colección como Jaime Pereda, o porque tiene sensibilidad histórica, porque él nació en Arica, como el profesor Cárdenas, y las momias estaban muy presentes al parecer, le parece algo importante, pero son colecciones que se han ido formando en labor. Hay o sea, un cuerpo embalsamado en el Museo de Anatomía, que se dice que fue un estudiante de los años 20 que murió joven y fue como embalsamado por sus propios compañeros. Y así, mucho. O sea, tiene muy poco de épico, mucho fue lo que agarró la ola, fue lo que se fue quedando nomás. No sé. Y hay que mirarlo desde ahí también, creo. Y a propósito de la memoria, claro, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a los trabajadores de los museos, como yo les hice la pregunta, como si tuvieras que contar la historia de este museo, ¿por dónde empezarías y por qué? Y si tuvieras que elegir a los protagonistas de esa historia, ¿a qué o quiénes estarían en esa historia y por qué? Y la narrativa siempre es como que se cae en eso, pues como primero vino este señor que era muy importante, juntó estas cosas, después vino este otro señor, hizo esto otro, después vino este otro señor, hizo esto otro, y como cambiamos de señor en señor, y esta es la historia del museo. Y se cae en esa, porque la historia del museo también tiende a ser como de esta grande épica de los grandes hombres, pero en realidad en la práctica uno ve que aquí es como esta cosa media monstruosa y como épica, y también como en esta épica como de la triste, como en esta épica como del perdedor, como es como una épica del perdedor, porque son espacios que se han sostenido en función como de estos personalismos muy fuertes, pero también del tesón de estas personas, como porque han luchado para que estas cosas no se pierdan, no se las boten, no se vayan a la basura, y hay cosas que son valiosas, como que realmente pueden dar pie para que como profundicemos como en el conocimiento de la ciencia y de los museos y de las prácticas de patrimonio y de las comunidades académicas, y pensar en esos espacios de manera más crítica. Al menos está la posibilidad, y eso es lo que era como nuestra urgencia al principio cuando empezamos, como digamos, ya veamos qué es lo que está pasando, porque no podemos partir de la base de que hay algo así como un sustrato desde el cual construir narrativas históricas sobre estos temas en estos espacios que son tan particulares, asumiendo que las universidades son instituciones que podrían uno pensar que están más institucionalizadas. Sí, además el azar juega un papel bien importante en todos estos fenómenos de acopio, digamos. Y también les pasa a los museos de historia natural, pero lo mismo que ustedes están diciendo ocurre con la zoología.
con otro tipo de objetos, pero tienen las mismas características también, ¿no? Y estaba pensando en el Museo de Punta Arenas, que se llama de Río Seco, que también es un museo que hicieron unos artistas, y funciona hasta ahora, digamos, y también recogen ballenas que han sido paradas y las ponen ahí y hacen todo ese registro. Bueno, Cecilia. Algo salió ya en la conversación y también en un comentario que hizo Felipe, pero quería, si puede, como Luz María mencionó esto de que estos museos podían ser un espacio de empoderamiento de la ciudadanía, dijiste eso y quisiera escuchar cómo ves eso. Como te digo, me parece que ha salido en la conversación, pero si pudiera expandir un poco ¿a qué te referías? Por favor. Las comunidades se empoderan en la medida que tienen como acceso a la información, y ese acceso a la información puede ser muy variado, y que hoy en día el Estado en un nivel más macro y las instituciones en niveles más micro no garantizan esos accesos a la información, mismo como acceso a la memoria científica, a la memoria, pero también es interesante pensar que los archivos en un nivel más macro no son solo históricos, no son solo científicos, también hay archivos administrativos, hay archivos de arte, hay archivos de derechos humanos, y en la medida en que se van poniendo trabas, ya sea porque no hay archivo. Hoy en día, por ejemplo, en Chile existe una ley de transparencia que fue como que obligaron un poco al Estado chileno a desarrollarla a partir de un conflicto que se llevó como a la Corte Interamericana, pero no existe ley de archivos. Entonces, muchas veces la ciudadanía va a consultar, va a pedir a un archivo por ley de transparencia, pero no hay instrumentos de descripción, y los archivos están agolpados en los baños de las instituciones, en las bodegas, y eso va como o sea, no permite de alguna manera que las comunidades tengan acceso a su propia historia. En el caso de los mapuches es muy interesante también, existe el archivo de la Araucanía, que contiene los títulos de Merced del siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, que son documentos antiquísimos y que hoy en día muchas de ellas permiten que se restituyan las tierras a partir de esos decretos. Entonces, en la medida que esa información se va perdiendo, también va como imposibilitando a ciertas gestiones y cierta como actitud más política en el presente. Nos salimos un poco, pero Llevándolo, no sé si yo creo que llevándolo al caso específico de estos museos universitarios de ciencia, desde mi punto de vista, ese empoderamiento ciudadano que podría existir justamente tiene que ver con que, pensándonos todos nosotros también como ciudadanos, además de investigadores o gente interesada en ciertos temas específicos, hay una mirada y un movimiento amplio desde el mundo de la museología para pensar en estos espacios de patrimonialización desde el punto de vista crítico. No se puede hacer esa mirada crítica si no tenemos sustrato desde el cual reflexionar. Y esa era también una de las urgencias, o sea, ¿cómo podemos pensar críticamente los museos que se han construido al interior de las universidades de nuestro país si no tenemos sustrato desde el cual reflexionar sobre qué es lo que han hecho, para qué lo han hecho, con qué fines lo han hecho? No podemos historizar esos recorridos. O sea, lo que sucede hoy día un poco, porque ante la ausencia de diagnóstico de archivo, ante la ausencia de archivo en algunos casos, y la ausencia de condiciones materiales específicas que permitan darle prioridad a estas preguntas en los espacios patrimoniales al interior de las universidades, hoy día los museos son como, y que fue algo que yo constaté trabajando en patrimonio en la universidad, que es como que las cosas están ahí, nadie sabe muy bien por qué, pero están, porque llevan 50 años en la universidad, nadie se atreve tampoco a cerrarla, porque qué fuerte ser el que firme el decreto que cierra el museo de medicina, o que cierra el museo de química y farmacia, como que nadie quiere hacer eso, pero tampoco nadie le da un propósito, porque están nomás las cosas ahí. Y falta esa, a mi juicio, esa mirada crítica. Yo creo que poder tener una mirada crítica sobre las instituciones que tenemos, no solamente estos museos en particular al interior de la universidad, que sería una información que podría servir para generar quizá una política universitaria sobre el patrimonio, o una política sobre patrimonio cultural universitario en general en el país, o pensar en esos niveles, sino también como criticar lo que hay, justamente criticarlo, pero ¿cómo se hace si no tenemos el sustrato, como diría mi profesor Perea en biofitología?
Y es interesante también como lo que planteaba Felipe, que hoy en día hay como muchos, se piensa en los usuarios también, hay muchos actores dentro de los archivos que están teniendo relevancia, pero las mismas descripciones de los documentos también están siendo problemáticas, como por parte de las comunidades LGTBQ, en la medida en que los archiveros que describen los documentos producidos por ellos no tienen como ciertas como códigos o sensibilidades, matizan o acentúan ciertas cosas. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas. También pasaría con los archivos científicos, en la medida en que quién está describiendo, si es un científico o no. Entonces es interesante también esa interrelación como en la misma construcción del archivo. Gracias. Hoy salen muchas cosas. Bueno, como cada uno hace una pregunta distinta, al final terminamos medio cansados porque son temas tan distintos uno a otro, pero nos permite ampliar bien la discusión, eso lo interesante. Y María José seguramente que con experiencia también en temas similares, no sé, tendrá una pregunta o un comentario. Sí, voy a tratar de ser breve, pero muchas gracias. Llegué un poco tarde, así que espero no repetirme o preguntar a lo que se haya dicho. Yo tengo como 3 preguntas o comentarios. Lo primero, a mí me preocupa como la fragilidad de estos espacios. O sea, ustedes lo han dicho, creo que son espacios que dependen mucho de la persona que está a cargo, ¿no? El director de anatomía lleva yo creo que 10 años ahí y gracias a él se ha mantenido ese lugar. Entonces, ¿cómo ven ustedes, o sea, ante la falta de una política universitaria, estatal, de los ministerios, o sea, si efectivamente estos espacios están expuestos a cerrarse o a acabarse, ¿ya? O sea, si podemos temer eso, por lo menos los museos con los que ustedes están trabajando, si está tan particularizado, ¿no? O tan individualizado. Y en ese sentido, claro, como es un primera pregunta. La segunda tiene que ver claro, con el tema del tipo de relato que se construye. Yo concuerdo que no es un relato épico porque es muy frágil el lugar, pero también es un lugar donde, ¿cómo decirlo? Donde algunos documentos y objetos tuvieron como la suerte del azar de caer, ¿no? Pero hay una serie de otros objetos y documentos que también son científicos que están en otras partes. O sea, yo en general, muchos de nosotros trabajamos con documentos y objetos de ciencia que están en museos no científicos. Entonces, se leen distinto dependiendo de dónde estén. Y eso creo que es como, bueno, y frente a eso, si ustedes están trabajando con eso, o sea, si están comparando o relacionando esos objetos y esos documentos con los que están fuera de esos espacios, ¿ya? Y lo tercero, que ya quizás tiene más que ver con lo que hago yo, que es con el área de historia de la medicina, si han tenido problemas con esta ley que permite destruir o tener en espacios confidenciales las fichas clínicas, ¿no? Porque yo me he topado en hospitales en El Salvador, por ejemplo, hace un par de años, estaban destruyendo, yo siempre cuento lo mismo, pero fui a una sala donde estaban destruyendo todas las fichas clínicas de los pacientes desde los años 40 en adelante, porque creo que son 15 años después de la muerte de la persona que pueden destruirse la documentación. Y realmente en eso, como bajo la óptica médica, la mantención de estas fichas no tiene ningún sentido. Y ahí volvemos a lo del relato, ¿no? Porque la historia de la medicina no se construye desde los usuarios, se construye desde los médicos, desde quienes están poniendo en práctica la ciencia. Entonces, si eso ha salido, ¿no? O si han tenido ustedes problemas con ese acceso. Eso. Ya, yo puedo responder la primera, que tiene que ver con la sustentabilidad de estos espacios. Yo creo que efectivamente dependen de un libro, como efectivamente están en unas condiciones, todos ellos, yo creo que salvo el Museo de Química, justamente porque desde las administraciones recientes que ha tenido la facultad, se le ha querido dar como una relevancia. Se incorporó al director como académico de la facultad, siendo que es una persona que viene del mundo del arte visual y la conservación, y se le ha dado un apoyo institucional fuerte al espacio que le ha permitido en el fondo tener un mínimo equipo de trabajo permanente que gestiona proyectos concursables que le permiten tener como recursos para hacer cosas. Aparte de eso, como ese caso, yo creo, y el Museo de Medicina también tiene algo más de sustentabilidad, pero yo veo, por ejemplo, que el Museo de Entomología y el de Anatomía son muy frágiles, muy frágiles, y en el caso del Museo de Mirofetología, si bien yo veo que tiene harto apoyo institucional, yo creo que tiene apoyo institucional en la medida que
todavía un espacio muy desconocido al interior mismo de la universidad, porque es un espacio muy problemático justamente porque tienen exhibición cuerpos humanos, y fetos, y como guaguas que nacieron y murieron. Entonces es un espacio que en términos éticos en algún momento le va a hacer ruido a la universidad, y que por ese lado yo creo que que puede ser que a lo mejor, al menos en la dimensión de exhibición de los fetos, puede ser que no sé qué tanta sustentabilidad tenga a largo plazo. Pero sí, son espacios que... pero yo igual creo y confío, especialmente en el caso de la Universidad de Chile, que me tocó conocer además porque trabajé ahí, que esos espacios van a perseverar como por la inercia, como han perseverado así hasta el día de hoy también. Yo creo que va a ser muy difícil que alguien se atreva a ser la persona que firme el cierre del Museo de Anatomía, como que esto se acabe. Ahora, que sigan así como están, tampoco le veo mucho propósito. Y por eso también creo que es como una urgencia generar conocimiento sobre esos espacios. Hay experiencias en otras partes del mundo, en otras universidades, sobre cómo gestionar su patrimonio, que se puede aprender, que se puede pensar. La misma Universidad Austral tiene una súper experiencia ahí con la dirección museológica. Entonces, son espacios que tienen esa dificultad. Es difícil, yo no podría darlo por sentado, pero sí lo veo como veo que su sustentabilidad en el tiempo peligra. Claro, la forma de lectura de los objetos y de los materiales cuando están en espacios o no espacios científicos. Yo creo que eso es algo que es muy interesante para el tipo de museos con los que estábamos trabajando. Porque claro, el otro día yo estuve en una reunión con con el director del Museo de Zoología de la Universidad de Concepción, y él me decía, ya, pero es que los museos que ustedes están viendo no son científicos, porque son de historia de la ciencia, algunos. Entonces no son científicos, no es un museo, el de entomología es científico, porque claro, el de embriología, porque en el fondo para él el museo científico, el museo de ciencia es un espacio como que todavía tiene, y que tiene que ver como con los orígenes de cómo funcionaron los museos o las colecciones científicas al interior de la universidad en sus orígenes, que tenían directa relación tanto como con la investigación que se hacía como con la docencia. Y como estos espacios no tienen esa relación directa con la docencia y la investigación, entonces no son para él, como no entraban dentro de esa categoría. Ahora nosotros estábamos usando esa lectura como de la ciencia como de manera amplia, en función de que si pertenecían también a comunidades de científicos, es patrimonio científico, porque entraría dentro de esa categoría para nosotros. Entonces, claro, los objetos cambian claro, me imagino que un microscopio en un museo de arte tiene puede estar ahí desde otro valor, quizás más estético, desde las materialidades. Pero en este lugar, en estos museos que nosotros estamos estudiando al menos, tienen como dos características. Como que si yo pudiera hacer una tipología de los museos que hemos visto, serían como dos tipos. Están como los museos que indagan a propósito de sus objetos en una especie como de evolución de la disciplina, como en una narrativa histórica de la disciplina, y estaría en la segunda tipología, que tendría que ver como con la necesidad que tienen algunas comunidades científicas de difundir un conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento sobre la vida al interior del útero. Como ese es una forma de conocimiento específico de alguna disciplina que ellos quieren que la sociedad conozca mejor, o desde el punto de vista difundirla, hacerla más masiva. Entonces serían como esas dos tipologías, y los objetos estarían siendo como leídos desde esas dos tipologías como de narrativa o de como marco de interpretación, por lo menos. Ahora, no lo hemos mirado como comparación con cómo esos objetos podrían ser mirados desde otros lugares, ¿no? El proyecto no tiene esos alcances, y con el problema de la destrucción. ¿Puedo responder esa pregunta yo? Sí. Sí, y voy a ser un poco breve porque aquí ya son las 11:30 de la noche, pero, pero quiero decir que, claro, que es una discusión muy interesante el tema de los datos privados y los datos sensibles, porque es un problema real. Las fichas clínicas son reales, por algo, por ejemplo, los exámenes de VIH
son confidenciales y tienen que ser entregados directamente a las personas, pero creo que ahí la discusión también está en los niveles de acceso. Un archivo no tiene que ser como eliminado propiamente en tal, sino se tiene que restringir el acceso dependiendo como, y la organización archivística permite eso, permite darle como diferentes capas, diferente acceso, dependiendo de los datos sensibles. El tema de los archivos desaparecidos es un temazo. Alguna vez me encantaría escribir un archivo de todos los archivos que se han eliminado en Chile, que son como muchísimos, y que hemos tenido problemas con acceso a los archivos con los datos sensibles, sobre todo el Museo de Embriofetología, porque tiene documentos sensibles, no, fetos que tienen madre, guaguas nacidas que tienen madres y que están en el museo, y no se quiere dar acceso. Y con respecto a los objetos, creo que es interesante incluso la pregunta de los mismos objetos científicos de esas facultades que están fuera del museo. ¿Qué pasa, por ejemplo, que no cayó al museo y que lo van a votar y llega el funcionario y le dicen al profesor Cárdenas, van a votar esto, venga a buscarlo, e incluso hay una disputa dentro de esos mismos objetos fuera del, como cruzando una puerta. Entonces me parece interesante. Bueno, para ir cerrando, tenemos a Joaquín con la última intervención, ¿sí? Sí, y quiero intentar como ser lo más breve posible, así que ¿cómo compararían la experiencia como de esta sistematización de estos museos a que hayan tenido otros museos, ya sea en Chile o en el extranjero? Y también, ¿cómo verían estas otras experiencias en relación a una ruta a recorrer para los museos que ustedes están trabajando? A ver, como con las experiencias, yo tuve la oportunidad de ir al Gordon Museum en el King College en Londres, que es un museo de anatomía que es cerrado, no tiene acceso a público. Nosotros, a mí y un grupo de estudiantes de la Escuela de Estudios de Museos de acá del Este nos dejaron entrar justamente porque había un vínculo directo entre el director del museo, que es un anatomista, y la profesora que estaba dictando un curso sobre museos y formas de conocimiento, y que además es mi segunda tutora de tesis, y por el vínculo directo entre ellos, a nosotros como un grupo de estudiantes nos dejaron ingresar, porque es solamente un museo que está abierto a los estudiantes de la cátedra de anatomía de la carrera, como muy específico. Que además es un museo que en sí mismo es como un objeto histórico, porque tiene una construcción es como está así desde el siglo XIX, un edificio que son como dos fosas muy profundas, que tiene como unas escaleras son como unos paseos así, como de espiral, tiene piezas anatómicas con los que han estudiado cientos de estudiantes ahí. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención del espacio, a propósito de la pregunta por los archivos y como la documentación que nosotros nos estábamos haciendo con Luz María en este proyecto en específico, me llamaron la atención como los libros, los catálogos que tenían para identificar las piezas y las descripciones, que lo tenían como en los estantes, porque alrededor están estos pasillos en estas fosas, que son como dos fosas profundas, que tú te paseas así, y en las orillas del pasillo habían como unos mesones donde te podías sentar a estudiar. Cada cierto tiempo había una sillita y ahí estaban puestos como los catálogos del muro en el que tú te encontrabas, con la descripción del número y la pieza, que estaban puestos como en una especie como de, no eran frascos, pero sí como cortes de plástico, que es donde estaban las piezas del cuerpo, los cuerpos humanos al interior. Que es muy fuerte para mí, por lo menos. Yo estaba así como que tenía que mirar así como general nomás, porque si me ponía a mirar muy en específico, como que me mareaba. Y lo que me llamó a mí la atención es que en esos catálogos el director del museo decidió conservar, porque se han hecho actualizaciones de esas descripciones de las piezas, de los especímenes o de estos cuerpos, en este caso, y el director del museo decidió conservar las antiguas, como entonces estaba la descripción de hace 100 años atrás, luego la descripción de hace 50 años atrás, y luego la descripción que se hizo, la última actualización de esa descripción, de esa pieza. Y era muy interesante poder justamente ver cómo han ido cambiando esas descripciones en función de cómo han cambiado las sensibilidades, los conocimientos de la medicina,
Y yo le hice la pregunta de como con qué fin, o quién había tomado la decisión de hacerlo así, ¿por qué? Porque justamente creo que ante la ausencia de una sistematización de archivos en nuestro país, algo así sería imposible de realizar. Porque no se, cuando se sacan, por ejemplo, las descripciones de las vitrinas se botan. No se guardan como documento histórico. Entonces, esa fue una decisión que en algún momento se tomó, como de ir guardando esas descripciones de esas piezas y de ir poniéndolas luego como por las capas, como no borrar. Y él me decía que justamente él había decidido como hacer eso porque le interesaba la historia de la disciplina y le interesaba que este espacio era un espacio que hablaba de como él tenía como esa inquietud y decía, no porque antiguamente le llamábamos monstruosidades a los niños que nacían con malformaciones, vamos a dejar de olvidar que le llamábamos monstruosidades. Así le llamábamos en la disciplina. Y tenemos que tanto reconocerlo para bien como para mal, decía él. Entonces, a mí me pareció ese, por ejemplo, un gesto importante, interesante y diferente con respecto a la experiencia que hemos tenido viendo lo que pasa acá, que quizás en los espacios que están administrados, estos espacios que de alguna manera tienen estas colecciones que están administrados por médicos o gente del área de la ciencia, no necesariamente esas personas han tenido esa como sensibilidad por las transformaciones de sus prácticas, como museos, como científicos, y de dejar registro, y de dar cuenta de esos cambios, de esas transformaciones. Entonces, por ejemplo, para mí esa es una gran, para mí esa fue una experiencia que me mostró como dos formas muy diferentes de aproximarse desde la historia y desde las disciplinas mismas a estos espacios. Bueno, vamos cerrando entonces. Estoy muy contento de haber tenido esta discusión y quedó la grabación que lo ponemos en YouTube, ¿no es cierto? Así que ahora vamos a cerrar la grabación.